Hola, hoy vamos a ver algo fascinante. Cómo un mismo monumento en Granada puede contar dos historias, pero dos historias que no tienen nada que ver la una con la otra. Por un lado, una leyenda romántica, de milagros, y por otro, una crónica de violencia y sobre todo de resiliencia. Y es que todo esto empieza de la manera más curiosa, con una de esas historias que llegan por WhatsApp, toda mezclada y confusa. Como dice esta cita, es un ejemplo perfecto de cómo se deforman las cosas en la era digital. Pero fíjate, fue precisamente esa versión moderna y algo chapucera la que nos llevó a tirar del hilo y descubrir la leyenda original, la del Cristo de las Azucenas. Venga, pues vamos a meternos primero en esa versión moderna, la que circula hoy en día por ahí. Es una historia mucho más simple, como un resumen, pero nos sirve perfectamente para empezar a entender de qué va todo esto. La cosa arranca con un drama de los de toda la vida. Tenemos a Lucía, una joven inocente, trabajadora, y a Jorge, un seductor, un cara dura, un conflicto de honor y de engaño en toda regla. Y aquí viene el momento clave. A Jorge le están presionando para que se case con Lucía, y ni corto ni perezoso, se va delante de la estatua, mira las azucenas artificiales que tiene y suelta el desafío. Se burla, vaya, y lo hace poniendo al Cristo como testigo de una promesa que él cree imposible. Y claro, ¿qué pasa? Pues que ocurre el milagro. ¡Zas! De repente las flores de tela se convierten en azucenas de verdad, frescas y olorosas. Y a Jorge, por listillo y por blasfemo, se le aplica un castigo divino al instante. Se queda mudo y paralítico. La versión de WhatsApp, pues eso, lo despacha todo muy rápido. Resulta que la visión de su hijo recién nacido le provoca una emoción tan bestia a Jorge que se cura de repente. Y nada, se casan y final feliz. Pero, como vamos a ver ahora, esto es solo la puntita del iceberg. Ahora sí, ahora vamos a lo bueno, a la versión original, la del siglo XIX, que tiene muchísima más miga, más detalles y, desde luego, mucho más drama. Es el momento de conocer el relato completo. Es que la historia original de 1886 es otro nivel. Fíjate en los detalles. El crimen no es una simple seducción, no. Es un plan con premeditación, drogando a Lucía y a su tía. La blasfemia es la misma, pero el castigo es mucho más teatral, con una voz del cielo y todo. Y la redención no es un ya está, es todo un proceso en el que se involucran las familias y que culmina en ese grito desgarrador de ¡Hijo mío! Puro romanticismo del siglo XIX. Y justo cuando crees que ya tienes la historia completa, la leyenda del milagro, pues resulta que no. Resulta que esta misma piedra guarda otra historia, una completamente diferente. Y esta no tiene nada que ver con flores milagrosas. Venga, que nos vamos de viaje en el tiempo. ¡Boom! Saltamos casi 50 años y aterrizamos en 1932. Estamos en la Segunda República, una época de una agitación política y social tremenda en España. Esta segunda historia, como decía, no va de intervención divina, va de algo muy humano, de la violencia, del conflicto y sobre todo de la increíble capacidad de una comunidad para resistir y reparar. Es la historia del Cristo de las Lañas. En un momento de muchísima tensión, la furia política se ceba con los símbolos, y la estatua del Cristo de las Azucenas, claro, se convierte en un objetivo. La derriban y la destrozan a golpes, con mazas y barras de hierro, hasta dejarla hecha pedazos en mitad de la plaza. Pero la respuesta de los vecinos es fascinante, de verdad. Primero, claro, el shock, el trauma de la destrucción. Pero luego, en un acto de fe y de memoria, recoge los trozos y los esconden, y años más tarde buscan a un artesano de un oficio casi olvidado para hacer algo increíble, volver a unir lo que el odio había destrozado. Y aquí está la clave de todo, en este oficio tan curioso, el del lañador. A ver, un lañador era como un cirujano de objetos rotos. No usaba pegamento, sino que hacía agujeritos en los bordes de los trozos rotos y los cosía con unas grapas de metal. Era la técnica perfecta para curar esa herida de piedra. Y esta frase del artesano de Francisco Bustamante cuando terminó el trabajo es que es brutal. A este de aquí no hay quien lo mueva. No estaba solo reparando algo, estaba reafirmando algo. Era una declaración de que la memoria y la fe de ese barrio no se iban a volver a romper. Total, que al final nos encontramos con esto. Una misma estatua, pero con dos almas, dos leyendas completamente diferentes. Una, nacida de la literatura romántica, y la otra, forjada en la historia y en la política. Si las ponemos cara a cara en esta tabla, es que el contraste es alucinante. Pasamos de un conflicto personal, de pecado, en el siglo XIX, a un conflicto de violencia social en el XX. El milagro ya no es cosa de Dios, sino de la voluntad y la habilidad humanas. Y el resultado, pues, también cambia. La primera historia va sobre la redención de un solo hombre,
La segunda, sobre la fuerza de toda una comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos dice esto? ¿Qué significa que un simple monumento de piedra pueda guardar dos memorias tan distintas? ¿Cómo se construye el recuerdo de un lugar? Es que hasta los dos nombres que tiene la estatua lo resumen de maravilla. El Cristo de las Azucenas te suena a leyenda, ¿verdad? A fe, a un cuento casi. Pero, en cambio, el Cristo de las Lañas, eso suena a cicatrices, a historia real, a la fuerza de la gente para reconstruir lo suyo. La conclusión es clara, ¿no? Esa estatua es mucho más que piedra. Es el corazón de un barrio. Guarda su fe, sí, pero también sus heridas, sus conflictos y sobre todo su increíble capacidad para recordar y para reconstruir. Esas grapas de hierro, esas lañas, no son un defecto, son la prueba visible de su historia y de su fuerza. Al final, esta crónica de Granada es una pasada porque nos recuerda que las piedras hablan. Vaya que sí hablan. Lo que pasa es que hay que saber escucharlas, escuchar todas sus historias, las de los milagros y las de las cicatrices. Y te deja pensando qué otras leyendas, qué otras historias estarán escondidas en las plazas y en las calles por las que pasamos todos los días.